Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos hablado acerca del conocimiento de nosotros mismos, acerca de el defecto dominante. Ahora es preciso poner manos a la obra y trabajar por desterrar ese defecto, por cultivar la virtud que mejor lo enfrenta. Y San Ignacio nos ofrece un medio muy hermoso, muy eficaz. Él habla de el examen particular de conciencia. Ya habló del examen general, ese momento al final del día donde nos conocemos, donde le damos gracias a Dios y le pedimos perdón. Pero además nos ofrece esto, que nuestra mirada se concentre en una sola cosa para lograr un mayor conocimiento y una mayor eficacia en la acción. Da algunas normas precisas que las recordaremos en este día. Un profesor de medicina protestante de la Facultad de Berlín, el doctor Schleich, él decía, con toda seguridad y convicción digo, con estas normas y ejercicios en las manos, podríamos hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos 2/3 partes de los que allí están. Este hombre protestante, pero lo tomó en serio. Este examen particular de conciencia, el mismo San Ignacio lo vive, lo practica. Y dice uno de sus comentadores, el padre Casanovas, lo vivió hasta el último día de su vida. Y así lo hicieron muchos santos. Y el padre Casanovas también destaca esto. Por el contrario, no hay cosa que más descuiden las almas flojas que este examen particular de conciencia. Inclusive muchas buenas almas que aman a nuestro Señor, pero que no saben amoldarse al examen y más bien hallan en él una complicación perturbadora. El examen particular busca fijarse en una sola cosa, precisamente para adquirir más eficacia. Lo dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Me doy cuenta que estoy repleto de defectos. Y hay tantas virtudes que amo, que busco, que admiro en los santos o en personas buenas, pero no puedo crecer a la vez en todo. Entonces trato de visualizar aquellas cosas que más necesito, comenzando por el mismo defecto dominante que quiero enfrentar y quiero trabajar. O quiero imitar a Cristo en aquella virtud especialmente. San Pablo dice que hay que revestirse de Cristo. Bien, el revestirse de las virtudes del Señor. Pero me quiero concentrar especialmente en esta virtud, porque la aprecio, pero la necesito. Para lograr una mayor eficacia, entonces, me concentro a través de este método del examen particular. San Ignacio quiere que uno haga un recuento de las faltas en las que va cayendo, pero ese recuento de las faltas no tiene que ser minucioso y mucho menos escrupuloso. Justamente, uno de los dramas que encontramos en muchas buenas almas es que se quedan con esto más exterior de los exámenes ignacianos. Solamente en contar y en recontar y en poner notitas y como si todo fuese método o disciplina exterior. Todo eso termina cansando, agobiando, desanimando y muchas veces generando escrúpulo. En realidad, lo importante de este examen particular de conciencia es sencillamente darme una mayor eficacia, concentrarme en algo en lo cual verdaderamente recuerdo y puedo trabajar durante el día, y de esa manera mantener más vivo el deseo de la santidad. Este examen particular, este estar buscando crecer en esta virtud, tiene que ser como el nervio de mi vida espiritual. Defectos voy a tener siempre, aun cuando lo quiera trabajar y desterrar con este examen. Pero como decía el padre Rodríguez, citando palabras de Séneca, luchamos contra los vicios no para vencerlos totalmente, sino para no ser vencidos por ellos. Bien, ¿qué es lo que puedo trabajar
en este examen? ¿Qué voy a elegir? Ahora durante la cuaresma, por ejemplo. Muchas veces hablamos, hagamos un propósito, concretemos nuestro deseo de mejorar en un propósito. Bien, hagamos examen particular sobre una cosa, una virtud o un defecto que quiero desterrar. ¿Qué hacemos para elegir esa materia del propósito? Le pregunto a un sacerdote, le pregunto a un director espiritual. Sí, le tengo que presentar esto a un director espiritual si es que lo tengo, o a un buen sacerdote de confianza, pero no es él el que tiene que decidir y elegir lo que yo tengo que trabajar. Es una cosa más íntima, más interior, más entre el Espíritu Santo y mi alma. Soy yo el que se tiene que dar cuenta aquello que Dios me está pidiendo que le entregue, que Dios me está pidiendo que pula y que trabaje. Por eso, entonces, tengo que ver. Algunas veces tengo algunas faltas externas que están molestando mucho al prójimo, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad religiosa. Y te lo han dicho, te han corregido, te das cuenta las reacciones del prójimo. Eso puede tener una urgencia. Puede ser entonces que durante un tiempo tengas que elegir trabajar en ese aspecto que complica esa vida en comunidad. Otras veces te das cuenta que estás cayendo con frecuencia en pecados graves. Entonces, más allá de cuál sea tu defecto dominante, pero el pecado grave tiene una urgencia, es una cuestión de vida o muerte. Es preciso entonces abocarse, poner todos los cañones contra este enemigo. Entonces puede ser que elijas durante este tiempo algún aspecto que te ayude a vencer ese pecado mortal. Pero otras veces, o tal vez la mayor parte de tu vida, vas a elegir algo que tenga que ver con tu defecto dominante. Ya te vas conociendo, sabes cómo ese defecto dominante se esconde muchas veces, pero reaparece y está en la base de la mayoría de tus faltas. Entonces, manos a la obra, a trabajar ese defecto. La imitación de Cristo decía, si cada año desarraigásemos un defecto, pronto seríamos perfectos. De esto se trata, concentrarnos, abocarnos a una sola cosa. Lo importante en la materia que elijas es que te mantenga vivo ese deseo de santidad. Esto es lo más importante. Pongamos un par de ejemplos. Una persona se da cuenta que muchas veces termina en una discusión o en un enojo o en una tristeza, pero ha descubierto que lo que está en el fondo de estas reacciones es lo que llamamos el juicio propio. Es un hombre bueno, tiene buena formación, pero está muy apegado a su opinión o a su parecer. Le cuesta mucho recibir correcciones, le cuesta mucho dar el brazo a torcer, le cuesta mucho obedecer, le parece que siempre tiene razón, siempre bajo razón de bien, por supuesto, pero se termina endureciendo en una conversación y hasta termina maltratando en una discusión. Le dice, no, no puedo seguir así. Durante esta cuaresma quiero trabajar, quiero hacer un propósito de lograr más mansedumbre, pero principalmente como el gran tema está ahí en ese juicio propio, en esa manifestación del orgullo, es que quiero trabajar la humildad. Y se propone entonces, durante este tiempo, no solamente la humildad en general, eso es muy amplio. Yo me tengo que dar cuenta, la humildad para mí consiste especialmente frente a esta persona, callarme la boca, frente a este otro, no mirarlo con arrogancia, frente a aquel, preguntarle, aunque no me gusta preguntarlo, pedirle un consejo. Y cuando viene este otro que siempre me dice algo, tratar de escucharlo y asumir por si el otro tiene razón. Bien, son varias cosas concretas que voy pensando y hasta voy anotando, o al menos lo anoto en mi memoria. Ese es un modo práctico de enfrentar un vicio o tratar de conquistar una virtud, pero con algo bien práctico, bien concreto, con indicaciones precisas y con una estrategia de trabajo. Tiene que tomar entonces esta decisión, tiene que saber cuál va a ser el combate, cómo va a ser su día, las acciones que va a tener en ese día, porque sabe que en cualquier momento va a saltar ese defecto.
Frente a eso, San Ignacio nos ofrece este pequeño esquema. 3 tiempos para hacer ese examen particular. Un primer momento a la mañana, aunque sea de 1 minuto, un momento cuando te despertás o cuando haces oraciones de la mañana. Es lo que le llama San Ignacio el primer tiempo del examen. No te vas a examinar a ver cómo dormiste, no se refiere a eso. Es examinar mirando lo que tenés que hacer en el día. Es un repaso, un recuento de lo que se va a venir, acordándote de que hiciste el propósito de trabajar ese juicio propio, sabiendo las situaciones que más o menos se pueden llegar a dar y, bueno, fortaleciéndote en esa decisión. Así como vemos tantas veces, un equipo de fútbol entra a la cancha, el capitán o el técnico arengan al equipo, recuerdan alguna jugada y ahí sí todos salen a la cancha. Bien, eso es el primer tiempo del examen. San Ignacio sugiere, aunque a veces es difícil recordarlo, pero también un segundo tiempo. Cortar el día al mediodía, antes del almuerzo o después del almuerzo. A los religiosos les puede resultar más fácil. Va a la capilla, reza una hora litúrgica y aprovecha ese momento para hacer un pequeño examen particular. Es decir, ver cómo estuvo la mañana con respecto a su trabajo sobre ese defecto. Una mirada rápida para arrepentirse, pero para ver si realmente lo tuvo presente. Alguno puede decir, pues esto es muy artificial, cortar el día de esta manera. A veces es difícil recordarlo, pero se puede hacer. Y aparte, es 1 minuto, son 2 minutos. Y aparte, hablando de deporte, ¿cuántas veces un técnico en el básquet o en el vóley o en otros deportes corta no el día, sino el partido? En lo mejor del partido lo corta, porque la victoria se le está yendo de las manos, el equipo está jugando mal, pide 1 minuto. En ese minuto examina, da indicaciones y después se vuelve a la cancha. Ese financista o ese economista no corta el día, sino está permanentemente mirando, controlando cómo está la bolsa, cómo está el dólar, cómo está el euro. No sea cosa que se le escapen situaciones importantes. O esa señora que está cocinando, cada tanto ve el horno, mira a ver si no se ha pasado de calor. Controlamos muchas cosas que nos parecen de vida o muerte. Y no somos capaces de cortar el día o controlar un poquito cómo está mi vida espiritual, donde verdaderamente está lo importante y lo único necesario. Entonces, intentar hacerlo, aunque sea una mirada rápida y al mediodía. Y de paso, retomo fuerzas para la tarde. Después viene el tercer tiempo del examen, a la noche, unido ya al examen general, dando gracias a Dios por todas las cosas, mirando cómo estuvo el día, especialmente en ese propósito que yo había querido trabajar. Es importante, cuando voy descubriendo que por más que tuve el propósito, pero se me escaparon muchos momentos, no desalentarse ni desconfiar jamás por numerosas, repetidas y vergonzosas que sean nuestras faltas. Renovar los deseos para el día siguiente. Esto ayuda a la vida espiritual. Me hace sentir que estoy trabajando en serio. No yo, sino tratando que la gracia de Dios me fortalezca. Estoy permanentemente mostrándole a Dios que, aunque soy defectuoso y lleno de pecados, pero estoy interesado en lo que a Él le interesa también. Sí, pero vuelve esa objeción, pero parece tan complicado, 3 tiempos, hacer todo esto, ¿no es muy enredado? No. San Agustín decía, aplicado a otro tema, pero vale la frase, dame un amante y entenderá lo que digo. Cuando hay una persona enamorada, realmente, enamorada de Jesucristo, enamorada de Dios, estos medios le van a parecer poco si se trata de agradarle. Firmes en la fe.